Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a resolver los ejercicios correspondientes al día 3 del caso número 3, que se llama La situación del agua en México, que corresponde de la página 41 a la página 64 del manual del estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Responde las preguntas. ¿Consideras que la proporción de agua disponible por habitante al año es empleada solo para satisfacer las necesidades básicas, tanto de consumo como de higiene de cada habitante? Aquí la respuesta es no. ¿Qué otros recursos consideras que se le da a el agua? También se le puede dar un uso comercial. La distribución del agua se realiza de manera equitativa para cada una de las actividades humanas. También aquí podemos poner la respuesta no. Lee la siguiente información. Completa la tabla tomando como base los datos de la tabla 3, la distribución regional del INEGI y responde las preguntas. En este caso tenemos aquí la tabla número 4, dice volumen concesionado para abastecimiento público. Las regiones que ya vimos en la sesión anterior, que es la norte hasta llegar a la suroeste. En este caso nuestra tabla completa queda de la siguiente manera. Tomando como base esas proporciones, ¿qué significa que en la zona centro el 94.4% del volumen concesionado sea utilizado en las actividades de abastecimiento público? Corresponde al volumen autorizado para la explotación, uso o aprovechamiento del recurso hídrico para el abastecimiento público urbano y el uso doméstico. Calcula la proporción de agua concesionada destinada a la agricultura en la región noroeste y sur. En este caso, la agrícola corresponden a 18.417.1 y de esta manera tenemos los demás datos que observamos en la tabla anterior. Noroeste corresponde a un total de 20.764.6. Dividimos, multiplicamos por 6, nos da como resultado 88.7 y en la agrícola también sabemos que es 2.821.3 y en el sur corresponde a 3.860. Dividimos estas dos cantidades, multiplicamos por 100 y nos da como resultado 73.1. ¿Por qué crees que el volumen de agua concesionada para el uso agrícola es mayor en los estados de Sonora, Baja California Sur y Sinaloa que en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco? Justifica tu respuesta. ¿Por qué? Porque esos estados concentran la mayor producción agrícola distribuidos a lo largo del territorio nacional, muestran la diversidad de suelos y climas que determinan su vocación al cultivo. Día 3, sesión 8, ahora continuamos con ciencias naturales. Lee el siguiente texto. ¿A qué se refiere el término energía fósil? Se refiere a aquellas que utilizan combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Estos proceden de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos, y cuyo proceso de transformación tarda millones de años. Se clasifican en tres tipos: petróleo, carbón y gas natural. ¿A qué se refiere el término de energía limpia? Las energías limpias son sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por la emisión de gases de efecto invernaderos, causantes del cambio climático. Identifica la fuente primaria de generación de energía eléctrica a cada una. Energía fósil, en este caso tenemos combustible interna, vapor, ciclo combinado, turbogás y carbón. En este caso es gasolina, el diésel o gas, carbón o gas y vapor, gas y carbón. Después vamos con las energías limpias, que en este caso corresponden a la fuerza del agua, que viene siendo la hidroeléctrica, uranio, nuclear, energía solar, vapor del suelo y fuerza del viento. Clasifica las fuentes de generación de energía en renovables y no renovables. En este caso las renovables y no renovables podemos poner las siguientes: fuerza del agua, vapor del suelo, fuerza del viento, energía solar. Las no renovables es petróleo, gas, carbón, diésel, gasolina y uranio. Investiga en casa qué es el biogás y qué es el biodiesel. El biogás nos dice que es un gas que se produce a partir de un proceso de metanización, es decir, la fermentación de materia orgánica, vegetal o animal, que en ausencia de oxígeno y por la acción de distintos tipos de bacterias, permite producir gas. El biodiesel, ¿qué es? Un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales. ¿Energía limpia y energía renovable son los mismos? ¿Por qué? No, la principal diferencia es la contaminación que producen. Las energías renovables, por sorprendente que parezca,
pueden contaminar. Ejemplo de ellas son el biogás o el biodiesel, que son fuentes de energía renovable por, entre otras cosas, proceder de fuentes naturales inagotables. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las energías renovables, contaminan con su combustión, emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente que utiliza las energías fósiles? Se potencia el efecto invernadero, lluvia ácida, aumento en la temperatura media del planeta, deshielo en los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, incremento de lluvias torrenciales, mayor frecuencia de huracanes, aumento de sequías y también de inundaciones, contaminación del suelo, aire y aguas superficiales y subterráneas. Observa la imagen y responde las preguntas. ¿Reconoces de qué instalación se trata? En este caso se trata de una instalación, planta hidroeléctrica. ¿Por qué se considera que este tipo de planta no consume agua? El agua contenida en la presa transforma la energía almacenada en electricidad. Una vez que ha cedido su energía, vuelve al río, sin ningún gasto de esta. Observa la imagen y responde las preguntas. Aquí tenemos el esquema de una planta hidroeléctrica. En los textos de la imagen subraya las energías que intervienen en el proceso de generación de energía eléctrica y elabora un diagrama de flujo. Aquí tenemos energía, después pasa otra energía al llegar hasta la última. En este caso es potencial, después energía cinética, después vamos con la mecánica y por el último la energía eléctrica. En el siguiente cuadro nombra las ventajas y desventajas de la generación de energía eléctrica en una planta hidroeléctrica. Las ventajas es: el agua empleada en el proceso puede volver a utilizarse, también podemos poner acá, comparada con la energía eólica y la solar, la energía hidráulica es más estable. Pero tiene desventajas como pueden ser grandes construcciones que alteran el paisaje natural, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad. ¿En tu localidad existe alguna planta generadora de energía eléctrica? ¿De qué tipo? Si tu respuesta fue afirmativa y desde el punto de vista social, económico, ambiental, ¿qué desventajas y ventajas tiene? Esto ya depende de la localidad en donde te encuentres. Observa la imagen y lee la descripción del proceso. Posteriormente anota en los recuadros el proceso que corresponda. Este cuadrito o esta descripción queda de la siguiente manera. Aquí tenemos a la captación. Después tenemos potabilización, almacenamiento, distribución, consumo, alcantarillado, tratamiento, reutilización y por último tenemos el retorno. También aquí tenemos consumo. Responde el siguiente cuestionamiento. En tu localidad, ¿qué procesos del ciclo urbano del agua se llevan a cabo? Día 3, sesión 9, continuamos con entorno social. En la sesión anterior revisaste los distintos usos del agua potable, pero estos usos siempre han sido los mismos e iguales. A continuación anota los usos que se le ha dado al agua dentro de nuestro territorio en las épocas históricas indicadas. Entonces vamos a tener aquí la época prehispánica y aquí vamos a ver los usos que se le daban en la prehispánica. Después tenemos la otra época, la época colonial. Aquí puedes ponerle pausa al video y lo puedes ver y leer con detenimiento. Después tenemos la otra época que es el porfiriato. Aquí también tenemos los usos del agua. Y también tenemos el siglo XX y los usos que se le daban en este caso. A continuación, clasifica dichos usos de acuerdo con su representación en los aspectos culturales, sociales o económicos según corresponda. En el cultural podemos poner como ritual. Social, en este caso es cosechas y actividades domésticas. Y en el económico, uso industrial y también se le daba un uso agrícola. Participa en la dinámica que guiará tu profesor y dice cuáles consideras que son los cambios más relevantes que ha sufrido el uso del agua en nuestro territorio. El aumento de su demanda para las actividades que se desarrollan en una sociedad con altos índices demográficos, con actividades industriales, etc. ¿Qué cambios desde la perspectiva cultural ha tenido el agua en los distintos periodos de nuestra historia? Pues bueno, como lo vimos anteriormente, podemos decir que ha tenido grandes cambios. En la época prehispánica tiene una valoración y así podemos seguir. También en el porfiriato se plantea la posibilidad de tener un suministro permanente hasta llegar al siglo XX y permanece hasta el presente. En este sentido se hace una desvinculación y poca conciencia del origen del recurso.
¿En qué momento de nuestra historia se incrementó la demanda del agua? Justifica tu respuesta. En el siglo XX, el proceso de desarrollo industrial del país y las actividades relacionadas al crecimiento económico ha demandado mayor utilización de recursos naturales, aunado a ello, el fenómeno de urbanización y aumento demográfico. Según lo comentado anteriormente, la atención y suministro de agua se ha complicado en las zonas urbanas en distintos momentos de nuestra historia. Pero, ¿qué pasa con las zonas rurales? Las zonas rurales mantuvieron su estructura y utilización del agua, sobre todo las establecidas cerca de fuentes naturales de agua. Sin embargo, en algunas zonas donde el recurso es escaso se padece del suministro, dado que históricamente ha existido un proceso de marginación y poca atención hacia las necesidades de dichos poblados. Participa en la lectura grupal y posteriormente realiza lo que se te solicita de manera individual. Importancia del agua en el desarrollo social. A continuación te presentamos algunos casos en la historia de México donde el agua ha cobrado importancia. Léelos con atención y anota en las líneas de los costados la importancia específica que cobró y se está relacionada con un aspecto político, social, cultural o económico. Vamos a analizar el primer texto. Podemos decir que es social, crecimiento demográfico, demanda mayormente dicho recurso. En el político podemos decir cobra importancia para generar una regulación en torno a la adquisición del agua. De acuerdo a este texto podemos decir que en el social permitió el asentamiento de un pueblo. Analizamos el siguiente texto y en el económico en este caso permite el desarrollo industrial. Continuamos, de acuerdo a este texto, en el económico permite el desarrollo industrial y en el político posiciona a México en el ámbito internacional. Lee la siguiente información y realiza lo que se te indica. En este caso la lectura se llama agrícola, el sector que más desperdicia. Tomando en cuenta lo expuesto, llena el siguiente cuadro con las ventajas y desventajas del uso industrial del agua en México. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la industria incentiva el desarrollo económico, pero también tenemos algunas desventajas como es el agua se contamina y se desecha sin ningún tipo de tratamiento, entre otras ventajas que tenemos acá y también desventajas. Reúnete en pareja para discutir y retroalimentar tus respuestas. Una vez que concluyan deberán responder y realizar lo siguiente. ¿Cuál es el sector que causa mayor contaminación en el agua? En este caso es el sector industrial. Realiza un listado de acciones que permitan regularizar y resarcir la contaminación del agua en este sector. Pues bueno, tomando como consideración que el sector industrial es el que más contamina, algunas acciones propuestas son obturadores subterráneos. En este caso, estos pueden ser móviles o fijos y son una solución de bajo costo y muy efectiva como barrera para la contaminación. También podemos poner de superficie, hojas absorbentes o rollos absorbentes. Participa en la dinámica grupal y anota las conclusiones de esta sesión en el siguiente recuadro. Ya las conclusiones las tendrán que hacer entre todo el grupo. Y con esto hemos concluido los ejercicios correspondientes al día 3 del caso número 3. Gracias por ver mi video y recuerda suscribirte a mi canal. Hasta pronto.